Vamos a ver un pequeño vídeo sobre la reunión del Papa Francisco con los luteranos en Pope Francis has visited Sweden as 12 months of events leading up to the 500th anniversary of the Lutheran Church begin. Considered the greatest rift in Western Christianity, Lutheranism prompted the Reformation, a Europe-wide religious, political, social and cultural revolution. The pontiff was in Lund for a two-day visit. In the city's cathedral, he told worshippers that both Catholics and Lutherans had a new opportunity to accept a common path. He and Reverend Martin Junger, the General Secretary of the Lutheran World Federation, signed a joint declaration stating that the two traditions have more uniting them than dividing them. Lutheranism began here in Wittenberg, East Germany in the 16th century. In his address, Francis acknowledged that Luther was an intelligent man who was rightly upset by the corruption, greed, worldliness and lust for power that existed in the Catholic Church at the time of the Reformation. Was ist besser, wenn man Gewicht verlieren will? Zitronen essen oder... Bien, como ven, esto era un anuncio alemán que no sé por qué nos ha saltado aquí. Como ven, todo es, por un lado, exquisitamente nórdico, exquisitamente alemán, pero por otro lado, vemos cómo se están abriendo, digamos, por razón de necesidad, al mundo no, me refiero a iglesias jóvenes, ¿no? A ver si estoy compartiendo bien. Como ven, en el mismo símbolo, esto es más, no sé de qué tipo de arte, no sé si será, es así como naif, ¿no? No sé si es a lo mejor centroamericano o es una decoración como muy bonita, ¿no? Es la cruz propia de Lund, digamos en Suecia, todo exquisitamente alemán y nórdico, y sin embargo, bien, he puesto también el abrazo con el presidente de la Confederación Luterana Mundial, Martin Jung, y también el saludo a esa obispa luterana sueca, me parece que es, o de algún país nórdico, digamos, como un emblema de la situación eclesiológica y en lo referido a la teología del ministerio en que nos encontramos, ¿no? Entonces, esto lo podemos concretar de los siguientes puntos, ¿no? Esto es parte de la declaración conjunta en Lund, y si se fijan, la estructura que sigue es estrictamente el esquema expresado en la Unitatis Reintegratio, de los puntos que hemos estado viendo y que tienen también ustedes recogidos en el manual, ¿no? Entonces, en primer lugar, conscientes del modo en que nos relacionamos unos con otros, da forma a nuestro testimonio del Evangelio, a partir de la palabra de Dios, ese testimonio común, esa plataforma común de diálogo entre todos los cristianos, la palabra como normas non normata, como punto de referencia entre todos los cristianos. Nos comprometemos a seguir creciendo en la comunión fundada en el bautismo, palabra de Dios y bautismo, como elementos estructurales, fundantes, como el principio de esa pertenencia a la Iglesia y por lo tanto también como el principio de ese diálogo ecuménico en sede teológica. Bautismo y palabra de Dios. ¿Se acuerdan del esquema concéntrico? Ese era el núcleo, el elemento, perdón, era al revés, no era el núcleo, sino la zona más periférica, digamos, ¿no? Pero desde luego es la entrada, es el comienzo, es el inicio. Cristo desea que seamos uno para que el mundo crea, la cita de la oración sacerdotal del Señor en la última cena, relatada por San Juan, para que el mundo crea. En esto insiste mucho el Papa Francisco. Digamos,
para que la evangelización y la misión sean más eficaces, necesitamos estar unidos. La comunión crea misión. Y por lo tanto, digamos que ese testimonio de unidad lo podemos incluso experimentar entre nosotros, ¿no? Nosotros estamos divididos y estamos distantes y somos fríos unos con otros, pues lógicamente la capacidad testimonial que tenemos es menor, la capacidad de evangelizar también es menor. Recuerden que los primeros cristianos se difundieron por todo el mundo entonces conocido, que era Europa y Asia. El cristianismo nace en Asia Menor, y después se difunde a Europa. El cristianismo no es una religión europea originariamente, aunque sí desarrolló en Europa y de Europa salió a otros continentes. Me estaba fijando, perdón por el inciso, pero que es muy curioso el verles las caras ahora, ¿no? Supongo que a ustedes les pasará lo mismo, por fin podemos vernos las caras, ¿no? Bien, y entonces el testimonio de los primeros cristianos, primero fue el testimonio de la caridad. Los cristianos se ayudaban unos a otros, los cristianos fundan hospitales, los cristianos no abortaban, los cristianos se ocupan de los ancianos. Digamos que ese testimonio de caridad les hace creíbles ante el mundo, y el mundo cree. Luego hay otro elemento que también es igualmente importante y en el cual están implicados todos ustedes, que es el diálogo en la fe, el diálogo con la razón, con la ciencia, con la cultura del momento. Y digamos que con esos dos componentes, el amor y la verdad, el testimonio en el amor y el testimonio en la verdad, el cristianismo se difunde por todo el mundo, ¿no? Quizás es una fórmula que nos interesa retomar, ¿no? Aquí se incide sobre todo en esa unidad, bueno, por supuesto en el amor, en la caridad, pero también en la verdad. Y para esa unidad en la verdad necesitamos el diálogo teológico, viendo que nos une y que nos separa, ¿no? Muchos miembros de nuestras comunidades anhelan recibir la Eucaristía en una mesa como expresión concreta de la unidad plena. Les recuerdo que para esta conmemoración, que no celebración, de los 500 años de la Reforma, eso lo dijo el Papa Francisco, dijo, bueno, la separación es un pecado y no podemos celebrar un pecado. Entonces, la conmemoración de los 500 años de la ruptura de Lutero con Roma, pues decían, sobre todo en Alemania, decían, bueno, el Papa Francisco tiene que hacer un regalo a los protestantes. ¿Cuál es el regalo? La Eucaristía. Nos tiene que permitir que accedamos a la Eucaristía con un acto de hospitalidad eucarística. Un acto de intercomunión, dicen ellos. Intercomunión es un término porque, digamos, según lo que hemos estado viendo, no estamos al mismo nivel. Digamos, la cena protestante no es lo mismo que la Eucaristía católica y ortodoxa, como espero que esto quede claro, ¿no? Si esto no queda claro en este curso, hemos fracasado estrepitosamente, ¿no? Entonces ellos lo llaman intercomunión. Entonces decían, el Papa nos tiene que hacer ese regalo. Y aquí es la respuesta que da el Papa. Sentimos dolor de los que comparten su vida entera, pero no pueden compartir la presencia redentora de Dios en la mesa de la Eucaristía. O sea, ya, pero todavía no. Veíamos que hay un acercamiento claro en la cuestión del memorial, la cuestión del sacrificio, como nosotros hemos conseguido explicar de un modo, digamos, friendly o amigable, qué es el sacrificio que entendemos nosotros por sacrificio. Y digamos que los protestantes, o por lo menos algunos de ellos, han acogido esta explicación como teológicamente válida desde sus propios presupuestos. Pero tenemos el problema de la presencia. Mientras ellos siguen ahí con la fórmula de la consustanciación, en con bajo el pan y el vino, en con bajo, en con bajo, preposiciones, en el pan, con el pan,
bajo el pan. Esa es la fórmula de la consustanciación. Y mit unter, ¿no? En alemán. Entonces, ellos siguen aferrados al concepto de consustanciación. Nosotros hablamos de una Eucaristía 100% y por eso mantenemos la fórmula de la transustanciación, que veíamos que es equivalente al metabolé expresado en términos orientales, en términos griegos, bizantinos. ¿De acuerdo? Entonces, estando así las cosas, la conclusión es de una esperanza de decir, bueno, ya, pero todavía no. Hemos dado pasos, pero hay cuestiones que están pendientes que veremos al final de esta clase. Bien, entonces, antes de afrontar esas cuestiones que todavía están pendientes, vamos a recapitular, y aquí es el momento para que ustedes me interrumpan cuando quieran y planteen cuestiones, dudas, objeciones que puedan tener, ¿no? Vamos a plantear las semejanzas y las diferencias entre católicos y luteranos. Esto puede ser especialmente útil cuando uno a lo mejor va a hablar con un pastor, con un pope ortodoxo, ¿no? Bueno, pues un pope ortodoxo uno sabe que está un 98, 99%, ¿no? Con un protestante vamos a ser optimistas y decimos que un 95%, a lo mejor un poquito menos, pero en fin, más vale fijarse en la botella casi llena que casi vacía, ¿no? Bien. Entonces, en primer lugar, el artículo Stantis et Cadentis Ecclesiae, como decía Lutero, en la cuestión por la cual o la Iglesia cae o se mantiene en pie, que es la cuestión de la justificación. Él toma esa expresión de Romanos 1:17, el justo vive de la fe, y hace una pequeña aditio, un pequeño añadido, que es el adjetivo o el adverbio sola, solo, solamente. Es decir, Lutero transforma el versículo de San Pablo, el justo vive de la fe, lo cambia por el justo vive de la sola fe, o el justo vive solamente de la fe, lo cual le da un carácter de unilateralidad. Unilateralidad que va a llevar a un desequilibrio y que va a llevar a un acento que incluso llegará a negar la libertad, porque lógicamente se niegan las obras, ¿no? No se fija Lutero en otros textos, como puede ser Gálatas 5:6, la fe que obra por la caridad. Claro, también en 1 Corintios 13, San Pablo, en el himno de la caridad, habla de la excelencia de esa caridad. Por lo tanto, la fe es importante, digamos que es la puerta de entrada en esa relación personal con Dios. Si no hay fe, no hay un diálogo, digamos, abierto. Pero empieza en la fe y debe culminar en la caridad. La fe debe obrar caritativamente, debe hacer obras buenas. Claro, nosotros a veces entendemos las obras buenas, que ahí tenemos también a Santiago, ¿no? La fe sin obras es fe muerta. A veces entendemos las obras como una especie de manifiesto de tipo voluntarista, de que uno tiene que hacer las cosas, digamos, sin alma, ¿no? Sin conciencia, sin caridad. Claro, una obra tiene valor en la medida en que es un acto de amor. Si yo hago todo muy bien y lo hago por amor a mí mismo, pues seré un ególatra, seré un narcisista, pero no seré un buen cristiano, no seré un enamorado de Jesucristo. Creo que se entiende, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a lo mejor hay una rectificación a la impronta un tanto kamiana, propia del voluntarismo,
que es, digamos, la escolástica que estudia Lutero, y entonces él se queda en una concepción de las obras puramente extrínseco, puramente exterior, y no se da cuenta de que toda obra exterior tiene también una dinámica interior que en el fondo es lo que hace esa obra agradable a Dios. Pues digamos que la crítica de Lutero hasta cierto punto puede ser razonable, pero desde luego no puede ser unilateral, rechazando la otra dimensión, rechazando la libertad, rechazando la naturaleza, en el caso de la gracia, gracia es una naturaleza, o rechazando la caridad. No sé si me estoy explicando. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Gálatas 5:6. La fe que obra por la caridad. ¿Quieren preguntar algo sobre este primer punto antes de pasar al segundo? Bien. Entonces, digamos que este es el artículo Stantis et Cadentis Ecclesiae. Es el punto de partida y todo el protestantismo en general y el luteranismo en particular es una reinterpretación a partir de este principio de la justificación interpretado de este modo. Entonces, digamos que hay que proceder a una deconstrucción de todo el pensamiento protestante con sus intuiciones y sus posibles aciertos, porque no todo el protestantismo es deplorable o deleznable, hay cosas que realmente hacen bien, ¿no? Pues conocen muy bien la escritura o trabajan muy bien, hay que reconocerlo, o tienen sociedades bastante aseadas, aunque a veces un poco insolidarias. Bueno, hay cosas que se puede aprender evidentemente de los protestantes, pero digamos que hay que, en cierto modo, reinterpretarlo a partir de el principio, la doctrina de la justificación rectamente comprendida. De ahí el documento de 1999, la Declaración Conjunta, donde se revisa y se reformula, insisto, de acuerdo con el decreto de Trento sobre la justificación. Pero se expresa con lo que se ha llamado una hermenéutica de la concordia, es decir, se expresa en términos aceptables para los mismos luteranos. Pero digamos que el contenido es netamente católico, tal como ha declarado el mismo Jungel, ¿no? Famoso teólogo reformado, ¿no? De Heidelberg, ¿no? Bien, más o menos, podemos pasar al 2. 2 es la cuestión de la escritura, ¿no? Lo primero que salta a la vista es el canon. Mientras nosotros tenemos 73 libros, los protestantes tienen 66. Tienen dificultades con esos libros que tienen ahí, Macabeos, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, del Antiguo Testamento, y también tienen dificultades con Judas, con Hebreos y con Santiago. ¿Por qué? Porque el canon también está reinterpretado a partir del principio de la justificación, de la doctrina de la justificación. Pues aquello que no le resulta, pues Santiago, lógicamente, pues no le resulta un texto amigable y cercano a ellos, y por lo tanto lo ponen un poco en sordina, entre paréntesis, ¿no? Pero la cuestión es más profunda, ¿no? O sea, no es simplemente una cuestión de canon. El canon es el reflejo o la punta del iceberg de lo que hay detrás del problema que está en el fondo, que es la sola escritura. Nos encontramos con otra sola. Y es esa interpretación un tanto utópica de la escritura por sí misma. Claro, porque si la escritura es, como efectivamente es, ¿no? Norma normas non normata, pues cuando es la misma escritura quien se interpreta a sí misma, que por cierto, esto lo dice un autor protestante, el principio de la sola escritura no está en la escritura. Es una paradoja interesante. Es un principio externo a la escritura. Y luego, al final, lo que nos va a quedar
es el criterio puramente personal. Claro, interpretar toda la escritura en sí misma, uno puede establecer pues, una serie de paralelismos en los textos y comparar unos textos, pues a veces serán preferentemente neotestamentarios por parte de ellos, porque el Antiguo Testamento a veces les resulta menos familiar, porque es el Evangelio de la ley, no el Evangelio del amor, y entonces uno selecciona textos. Esto también dice otro autor protestante, Scott Hahn, dice, claro, yo cuando era pastor presbiteriano, hablando precisamente del leccionario de la reforma litúrgica, ¿no? Nuestro. Como saben, cada 3 años leemos lo más importante de la escritura, ¿no? Entonces él decía que habíamos comentado ya cómo lo han copiado, lo han asumido también anglicanos y metodistas, me parece, porque es, digamos, un leccionario muy bien hecho, ¿no? Y decía, Scott Hahn decía, yo cuando era pastor presbiteriano casi siempre predicaba los mismos textos. Con algunos me manejaba mejor, a todos nos pasa, ¿no? De repente nos toca un evangelio y aquí qué digo, ¿no? O sea, o hay otros que, ¡guau! Y tal, 45 minutos de homilía, ¿no? Ay, venga. Y, bueno, pues digamos que eso es una manifestación práctica de la unidad de la escritura. Y cómo tenemos que interpretar toda la escritura para entender la revelación que a su vez trasciende la escritura. La escritura es simplemente una expresión de la revelación de la palabra de Dios. La escritura no es la palabra de Dios. No podríamos decir, ¿en qué lengua es la palabra de Dios? En hebreo, en arameo, en griego, en polaco, en vasco, en euskera. Evidentemente la revelación trasciende la escritura. Entonces, estoy aquí problematizando el principio de la sola escritura, que siempre hay un criterio interpretativo, un criterio hermenéutico. Nosotros, a esto se añade, seguiré con esto, la doctrina del libre examen, que algunos dicen que es más bien tardía, del siglo XVIII, donde cada intérprete de un modo individual, incluso individualista, puede interpretar la escritura y entonces toda la lectura de la palabra de Dios está teñida de un cierto subjetivismo, inevitablemente. Entonces ahí gana el mejor, es la ley del más fuerte, del mejor exegeta, ¿no? Entonces es, como decía Luis, todo el laberinto de las interpretaciones, no hay ninguna orientación, no hay ninguna luz externa que guíe. Entonces nosotros hemos optado, digamos, de un modo fundado, también en la historia de la Iglesia, por la tradición y el magisterio, y a veces podemos tener esto como instancias externas. La tradición, pues todos los padres de la Iglesia, ¿no? ¡Pum! Todo una masa increíble de textos de padres de la Iglesia, pero que si lo vemos de un modo detallado y cercano, nos damos cuenta que un padre de la Iglesia, primero, es una figura intelectualmente insigne. Muchos de ellos son grandes sabios, ¿no? Y además tienen una vida de santidad, y además tienen una cercanía al testimonio original, y además tienen toda la vida de la Iglesia originaria. Entonces, eso convierte a los padres en intérpretes autorizados, como los mejores intérpretes a los cuales podemos acudir. Evidentemente, tanto Lutero como Melanchthon, como Wesley o los distintos fundadores de distintas comunidades protestantes son personalidades religiosas interesantes. Pero claro, un padre de la Iglesia, digamos, que juega en otra liga, ¿no? Para entendernos de alguna manera, ¿no? Y luego el magisterio no simplemente, no sé, todo una masa ingente de papel, donde hay textos, a veces en un lenguaje un tanto ajeno a nuestra sensibilidad, un tanto distante en el tiempo, ¿no? O sea, es todo el río
de la fe de la Iglesia expresado a lo largo de los siglos y por lo tanto esa tradición tiene que ser entendida de un modo vivo. El otro día citábamos la frase que menciona siempre el Papa Francisco, que me parece que es de Paul Claudel, ¿no? Lo de la tradición, ¿no? De que no es venerar o adorar unas cenizas en un museo, sino mantener vivo un fuego. Entonces, el vivir, el beber de la tradición es una tradición siempre viva, ¿no? Siempre entendida como, no voy a utilizar esta palabra porque si no iría en contra de la Dei Verbum, no es como un conducto distinto, sino que es la misma fuente de la cual bebemos, está la escritura y está la tradición. Y por encima de ellas y a través de ellas comprendemos la revelación, alcanzamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Se entiende más o menos cuál es la postura católica? Porque a veces nosotros podemos tener como una postura un tanto, primero poco anquilosada o fosilizada, poco rígida, de lo que es el magisterio y la tradición, y luego un poco a la defensiva. Y yo insisto, ya de un modo un tanto deconstruccionista, ¿no? Ellos también tienen su tradición. Se trata de comparar tradiciones. La tradición de Lutero o Melanchthon o de Wesley o de cualquier fundador de iglesias es mejor que la tradición de las iglesias de Oriente y Occidente en la antigüedad. Pues habría que ver, ¿no? O todos los papas y concilios que a pesar de los avatares históricos, pues han conservado viva esa fe de la Iglesia. De hecho, conocen ustedes esos grandes autores que se han hecho católicos después de estudiar a los padres. Newman, ¿no? Cometen el error de estudiar a los padres y ven que la verdadera Iglesia de Cristo subsiste a pesar de todo, a pesar de los pesares, a pesar de ustedes y de mí mismo, en la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? ¿Quieren decir algo sobre esto? ¿Alguna pregunta, alguna aportación? Bien. La cuestión de los sacramentos. Claro, aquí lo que está implícito es esa distinción que a veces es un poco maniquea de Paul Tillich, que decía que mientras la Iglesia católica es una iglesia de los sacramentos, la Iglesia protestante es una iglesia de la palabra. Bien, todos los extremos son exagerados y por lo tanto nosotros también vivimos de la palabra, ¿no? Hemos comentado el caso del leccionario, también meditamos la palabra de Dios, también en nuestra liturgia una parte importante es la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto no podemos decir, incluso también nosotros sabemos predicar a veces, ¿no? Y ellos también tienen los sacramentos. Algunas comunidades, algunas iglesias, diremos en sentido amplio, pues en mayor o en menor medida, las históricas en mayor medida, las iglesias libres, las llamadas iglesias libres en menor medida, pero tienen también sus sacramentos. Habíamos mencionado la reducción numérica del septenario de Trento. De 7 pasamos a 2 sacramentos, el bautismo y la cena. Sí que es verdad que Lutero ahí acierta con los sacramenta mayora, son los más importantes, donde está el principio y la cumbre. Eucaristía, que le cambia de nombre de un modo significativo, y yo creo que no solo cambia el nombre, bueno, yo creo no. La fe de la Iglesia nos dice que no solo cambia el nombre, sino que cambia la realidad allí contenida, ¿no? Bien, los protestantes tienden a dar una mayor importancia a la palabra y a la predicación que a la liturgia y la celebración de los sacramentos. Yo creo que esto es una obviedad, pero tenemos una buena noticia y es que el bautismo es igual para todos, excepto aquellas comunidades que han cambiado la fórmula
del bautismo y entonces digamos que hacen otro tipo de celebración con una eficacia distinta. Pero digamos que al ser el bautismo, digamos, por decirlo de alguna manera, un sacramento fácil, pues es lógico que lo mantengan sin problemas. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Sí. ¿Qué concepción tiene el matrimonio? Es una buena pregunta. Sí. Sí. Depende a quién se lo pregunte. ¿Se refiere a los luteranos o es distinto a los luteranos de una comunidad calvinista, los puritanos? Bien, Lutero consideraba el matrimonio como algo demasiado carnal. Entonces, claro, eso que decimos nosotros, que el sacramento se consuma en el lecho conyugal, o dicho con palabras del fundador de esta universidad, ¿no? Que decía que el lecho matrimonial es un altar como el que yo celebro la Eucaristía todas las mañanas, ¿no? Y que hace de esa realidad tan corporal y tan material, digamos, algo santo, algo sagrado. Claro, eso, digamos, que una mentalidad medianamente puritana le escandaliza. Es algo que puede ser consentido, es algo que puede ser tolerado, pero no algo que puede ser santificado. También por la concepción que ellos tienen de la naturaleza humana. La naturaleza es algo pervertido, que de algo pervertido solo puede salir perversión, que a lo mejor uno puede tapar más o menos, o mirar hacia otro lado, o ponerse de lado, pero desde luego no puede santificar esa realidad. ¿De acuerdo? Entonces, no lo consideran como un sacramento. Sí que la Iglesia Católica considera válidos los matrimonios con protestantes. No tenga la fórmula canónica, digamos, sí que consideran como verdaderos matrimonios, ¿no? Y por lo tanto indisolubles. Y hay algunos autores protestantes que, digamos, por este acercamiento a la teología del cuerpo, esta teología del amor, están reconsiderando la condición del matrimonio como sacramento. Bien, no sé si he respondido a su pregunta. ¿Sí? ¿Carlos? Sí, en principio el celibato, sí. Bien, entonces el celibato, digamos, es una de las primeras cosas que quita Lutero, la vida monástica y también lo que se refiere al celibato, aunque es uno de los últimos que se casa, Lutero. Lógicamente en el mundo protestante todo el ministerio, desde el episcopado hasta el diaconado, pues es uxorado, ¿no? Es casado. Sin embargo, también hay, lo hemos visto, ¿no? Comunidades religiosas que viven el celibato, comunidades monásticas. Y yo tenía un amigo que era un pastor que había decidido ser célibe, pero bueno, al final se casó, ¿no? Entonces, puede haber, por lo tanto, también pastores protestantes que vivan en celibato, ¿no? Pero digamos que es más bien escaso. Bien, es lo que, digamos que sociológicamente y teológicamente no les parece. Es más, era un motivo un poco de diatriba o de disputa, ¿no? Entre ellos, ¿no? Un tema polémico, por decirlo así. Sí, eso también es interesante, ¿no? La relación entre celibato y matrimonio. Digamos que en la medida en que se mantiene el celibato, que, como dice el Papa Francisco, no es un dogma,
pero es un tesoro. La medida en que se mantiene ese celibato, también la santidad del matrimonio se mantiene mejor, digamos, ¿no? O sea que parte de nuestro ministerio, que es vivir ese celibato, también permite que haya familias que vivan muy bien su propia vocación. Entonces, esa conexión también es interesante. Y también en la, como es Sacramentum Caritatis, en la Sacramentum Caritatis se habla del vínculo entre celibato, matrimonio y Eucaristía. Digamos que esa tríada también es interesante, ¿no? Digamos que eso es como algo modélico superior, que a lo mejor no puede ser exigible a todas las iglesias y comunidades, ¿no? Las iglesias ortodoxas habitualmente tienen el ministerio uxorado, y los protestantes prácticamente no conocen el celibato. Bien. Eclesiología. Bien, la insistencia inicial de Lutero es que siguiendo el principio del solus Christus, pues la Iglesia tiene que ser dejada de lado. La Iglesia la considera solo en su dimensión horizontal y por lo tanto es simplemente un hecho sociológico y no teológico. No quiere que la Iglesia haga sombra a Cristo, eclipse la presencia del único mediador, del único redentor. Bueno, en esta crítica puede haber algo cierto, ¿no? Que a veces hablamos de cuestiones eclesiásticas o clericales y no hablamos tanto de Jesucristo y de Dios. Entonces, a lo mejor parte de esa crítica puede sernos útil en la actualidad. Pero, evidentemente, la unidad entre Cristo y la Iglesia, ahí está, Cristo sí, Iglesia no, que es el típico lema o eslogan protestante. Que no solo protestante, ustedes hablan con la gente, dicen, Cristo sí, Jesucito de mi vida, ¿no? O sea, luego la Iglesia, los sacramentos, los curas, quita, ¿no? Entonces, claro, el reto está en demostrar esa unidad entre Cristo y su Iglesia. Cristo sí, Iglesia también, que la Iglesia es el Cristo extendido. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la Iglesia es la esposa de Cristo, siempre refiriéndose a Cristo, siempre remite a Cristo, reenvía a Cristo. Pero digamos que en ningún momento puede convertirse la Iglesia en eclesiocéntrica, sino que tiene que ser necesariamente cristocéntrica. Yo creo que esto es una obviedad que no hace falta insistir, ¿no? Pero bueno, quizá hemos llegado a esa obviedad después de la crítica luterana, donde había mucha sociología eclesial o eclesiástica, incluso clerical, y había clericalismo, y nos olvidábamos del fin propio, que era la relación personal con Jesucristo y con toda la Trinidad, el fin propio de la vida cristiana. Entonces, sobre la imagen de Cristo, bueno, entonces aquí podemos acudir a la imagen, a la frase de los padres, ¿no? Cristo es el sol y la Iglesia, el misterio lune, ¿no? La Iglesia es la luna que refleja la luz del sol. Bien, hay también una cuestión que hemos estado viendo, como ese logocentrismo propio de los protestantes lleva a que entiendan la Iglesia de un modo como más espiritual, como la Communio Sanctorum, como la Versammlung der Gläubigen, dicen los luteranos, ¿no? Como la comunidad de todos los creyentes en Cristo, centrándose en el aspecto de la fe y en la palabra de Dios,
olvidando la dimensión sacramental. Es más propio de las eclesiologías de Oriente y Occidente, es decir, católica y ortodoxa, y por supuesto también paulina, de la Iglesia como cuerpo de Cristo, y por lo tanto en clave sacramental y eucarística. Bien, es verdad que habíamos dicho que en el siglo pasado, como hay una especie de movimiento litúrgico también en ámbito luterano por lo menos, se ha desarrollado también la eclesiología eucarística entre los luteranos. Pero la cuestión es, ¿cuál es el grado de presencia eucarístico que tienen ellos en la celebración de la cena? Pues de un modo análogo tendrán una eclesiología directamente proporcional a la presencia eucarística que ellos puedan tener. Está también el gran problema del ministerio, de la autoridad. Habíamos comentado ya cómo Lutero lo primero que hace es suprimir los obispos, que luego los vuelve a reinstalar, utiliza esta expresión, la instalación, como los programas o las apps, ¿no? Reinstala el episcopado porque se le va de las manos con las primeras comunidades de tipo anabaptista, Thomas Müntzer, Karlstadt, etcétera, etcétera. Prácticamente en cada ciudad de Centro Europa nació una denominación protestante nueva. Ahí salía un líder espiritual, un pastor eximio, se podía llamar Calvino o Zwinglio, se podía llamar Bucero, se podía llamar Ecolampadio, se podía llamar Castelio, que son distintos reformadores en distintas iglesias, ¿no? Entonces, sale una iglesia, una interpretación distinta del protestantismo en Ginebra, Calvino, en Zúrich, Zwinglio, Castelio, en Basilea, Bucero, en Estrasburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Como no hay, digamos, una autoridad que cohesione todas esas comunidades, pues aquello se va disgregando. Sí que es verdad que, por ejemplo, Calvino se da cuenta de este problema y como buen jurista empieza a poner orden en todo aquello. Entonces intenta cohesionar todo eso. Pero todo esto, que es, digamos, una cosa histórica o puramente sociológica, nace de el concepto que se tiene de ministerio. Hemos hablado como, en primer lugar, Lutero aborrece la palabra sacerdote, prista, y prefiere la palabra amta, que quiere decir ministro, servidor. Entonces, como ocurría con la cena, cuando le cambia de nombre, cambia la realidad, que aquí cambia la realidad porque subraya la dimensión de servicio a la comunidad. Y por lo tanto, la dimensión sacrificial y sacerdotal es dejada de lado. La dimensión sacramental y el origen sacramental de ese ministerio también es olvidado. Y aunque desde un principio permanecía la celebración de la ordenación, sí que se daba más importancia, digamos, a la tarea, al encargo, a la instalación de ese pastor en una determinada comunidad, que lógicamente, si eran pastores casados, permanecían en esa comunidad de por vida, ¿no? Y si era un buen pastor con minúscula, pues había ahí una comunidad sana y al revés, ¿no? Bien, entonces, a ver si no me pierdo, y lo explico bien. La hora, pues descansamos e intento esquematizar esto un poquito más, un poquito mejor y seguimos.
Bien, si les parece, vamos retomando el discurso. Estábamos con la cuestión de la autoridad, con la cuestión del ministerio, y lo que quería decir en términos teológicos es que hay una sustitución de la concepción ontológico-sacramental, que es la propia del ministerio católico y ortodoxo, ontológico-sacramental. El sacramento crea una transformación del cristiano a través de la cual se convierte en representante de Cristo cabeza y actúa de un modo autorizado in persona Christi capitis en los triamunera, ¿no? Eso que ustedes conocen también, ontológico sacramental. Sin embargo, los protestantes tienden más a una concepción de tipo funcional. Entonces, el ministro es aquel que es puesto al frente de la comunidad, muchas veces es puesto por la comunidad y por lo tanto el fundamento no es tanto de tipo cristológico, sino que está más bien fundado en la comunidad. Sobre esto habría que matizar porque hay también autores luteranos y el mismo Lutero que habla de la naturaleza, la fundamentación cristológica del ministerio. Digo que es. Pero ya saben que Lutero tendría a interpretar la epístola a los hebreos en clave exclusivamente cristológica y no tanto sacerdotal. ¿Qué es cristológica? Yo creo que es una evidencia, que es una referencia a Cristo como sumo y eterno sacerdote, sumo con S y no con Z, como hablaba el otro día con uno, que confundía el sumo con Z y el sumo con S, ¿no? Entonces, pero hay una continuidad, hay una representación por parte de los ministros de ese único sacerdocio de Cristo. Digamos que la dialéctica de la exclusión propia de los protestantes, el out-out, pues también separa el sacerdocio de Cristo del sacerdocio de los ministros. ¿Entiende lo que...? Eso, digamos que es la fundamentación que está detrás de toda esta situación, ¿no? Junto a la crítica inicial al episcopado. Y al no considerarse el ministerio como un elemento de unidad, nosotros tenemos como elemento de unidad la palabra de Dios, los sacramentos y el ministerio. Así figura también en la Confesión de Augsburgo, en el capítulo número 7. Pero digamos que en general podríamos decir que para los protestantes el ministerio no es tan elemento de unidad, no es tan importante. Y por lo tanto es simplemente un servidor de la comunidad, sin más. Dimensión que es cierta y es verdadera, pero que digamos que esa funcionalidad tiene un fundamento de tipo ontológico sacramental. ¿Se entiende lo que quiero decir o lo expreso con cierta claridad o no? ¿Quieren preguntar algo? Eso es lo que está detrás de la crítica de Lutero al ministerio. ¿Vale? Sí, Carlos. Buena pregunta. Buena pregunta. O sea, la única mediación de Cristo queda interrumpida porque no hay una serie de representantes, pero la respuesta que da Lutero y los protestantes es: esos sacerdotes son todos los cristianos, el sacerdocio común de todos los fieles, lo cual es también una verdad expresada en la primera de Pedro. Claro, muchas gracias por la pregunta, porque esto había quedado un poco en el aire, ¿no? Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que acudir al Lumen Gentium número 10,
donde habla de esa distinción y complementariedad entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Entonces, digamos, el problema no es que Lutero haya descubierto el sacerdocio común, puesto que ya estaba descubierto, sino que se olvida del sacerdocio ministerial y de esa complementariedad entre laicos y pastores que existe en la misión de la Iglesia. La fundamentación de la vocación de todos los cristianos y cómo el sacerdocio común necesita el sacerdocio ministerial y el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común. Esa cuestión es también interesante, ¿no? Como el problema de Lutero es siempre de exageración, ¿no? De unilateralidad, ¿no? Descubre el sacerdocio común, qué bueno y tal, pero se olvida de que el sacerdocio común sin el sacerdocio ministerial, claro, ¿qué es el sacerdocio común sin la Eucaristía? Pues algo incoado, pero no culminado. Sí. Sí. De sacerdotes, o sea, hablando con católicos, ministros. O sea, ¿cuál es la autoridad de cada ministro? No, a ver, si hablamos de protestantes no podemos hablar de sacerdotes. Yo creo que eso está claro, ¿no? Primero, porque Lutero ha rechazado el término sacerdocio. Puede decir pastores, puede decir ministros. Lo digo también con cara al examen, ¿eh? Si me ponen un sacerdote protestante, pues... Mire, eso sí que es interesante, ¿no? Cuando hablan de sacerdocio, hablan solo de sacerdocio común. Entonces, todos somos sacerdotes, en ese sentido. Y eso es verdad. Pero después hay un sacerdocio puesto al ministerio de todos los bautizados, que les ayudan también a alcanzar esa plenitud en la vida cristiana, especialmente a través de la Eucaristía. Pero su pregunta me parece que iba, ¿con qué autoridad hablan ellos? Pues es una autoridad un tanto individual. Esa es una buena pregunta que se le podría decir. ¿Usted en nombre de quién habla? ¿En nombre de la palabra de Dios? Yo también. Entonces, pero digamos que yo estoy respaldado por toda una larga sucesión que viene desde los apóstoles y que además, en mi caso, está reforzado por un sacramento que me garantiza la exusía o el poder del Espíritu. Entonces, quizá no hay que decírselo así, pero sí que uno lo tiene que saber para saber dónde está uno y dónde está él, ¿no? Pues a lo mejor él puede citar muy bien la Escritura, pero lo que nosotros sabemos y creemos no es simplemente una convicción personal, una opinión propia, sino que es parte de la fe viva de toda la Iglesia, de todos los tiempos y de todos los lugares. No sé si he contestado, más o menos, ¿no? Bien, ¿más preguntas? Sí. Sí. No sé si conociste. Sí. Me parece que ahora no sé. Sí, bueno, eso es otra cuestión terminológica, ¿no? Digamos que es ecuménicamente incorrecto decir que alguien se ha convertido al catolicismo, aunque todos entendemos lo que se quiere decir. Es mejor decir se ha hecho católico, ha entrado en plena comunión con la Iglesia Católica. ¿Vale? También para no herir susceptibilidades, digamos, ¿no? Aunque él se convierte haciéndose católico y yo me convierto siendo más católico, ¿no?
hemos estado intentándolo durante toda la Cuaresma, ¿no? Esperemos que algo hayamos conseguido, ¿no? La conversión permanente, ¿no? En su comunidad había un grupo que decía que yo empiezo mi propio iglesia, Así. y sucedió tantas veces que ¿a qué grupo pertenecían? Porque cada vez se estudiaba y no sabían dónde Sí. estaba. Y me cayó su suerte. Razón. Y se fue a su mujer y se fueron a una. Sí. Eso es también un itinerario parecido al que tuvo Scott Hahn. Scott Hahn tiene ese encuentro, digamos, con Jesucristo en plenitud en una misa, la celebración eucarística, ¿no? Bien, los caminos del Señor son infinitos, ¿no? Y cada uno. Pero digamos que todo lo que sea, ¿cómo se llama? Reframing, ¿no? Se dice, ¿no? Todo lo que sea contextualizar, ampliar las perspectivas, abrir la mente, decir, bueno, a lo mejor localizar una serie de focalizaciones o incluso obsesiones que pueden tener de un modo unilateral con un determinado modo y plantearle el elemento complementario, eso que habíamos llamado la dialógica del et-et, ¿no? La dinámica del et-et, no solo sino también, pues yo creo que eso puede servir también, ¿no? O sea, me parece muy bien, predicas muy bien, ayudáis mucho a la gente, sois muy solidarios, muy sociales, pero también a lo mejor la liturgia puede aportarte algo. También en la liturgia puedes encontrarte con Jesucristo, etcétera, 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 ¿no? Y esto, claro, uno puede acudir a una autoridad propia, te lo digo yo, o puede acudir a otros testimonios más autorizados. Y lógicamente los padres son un punto de partida común, porque San Agustín, pues, Augustinus totus meus, decía Calvino, ¿no? Pues San Agustín es muy querido por todos los protestantes. Quizá también se puede hablar de Basilio o de cualquier otro doctor de la Iglesia que pueda ilustrarlos, ¿no? Pero en fin, en este caso de las incorporaciones a la Iglesia Católica, que son complementarias al ecumenismo, recordarán, los caminos del Señor son infinitos, ¿no? Y cada uno, pues, uno tiene un acercamiento más estético, otro más litúrgico, otro más escriturístico, otro más teológico. El otro día salía un chino que se ha bautizado aquí en Pamplona leyendo las obras de Ratzinger, que no es un padre de la Iglesia, pero bueno, pues en este caso ya se ve que le ha servido a él, ¿no? Bien. Pero en fin, esto nos llevaría a lo testimonial, que sería también un tanto interminable, ¿no? Bien, sexto, son 7, lo digo para que vean el final del túnel. El tema de la Virgen y los santos. Saben lo que opinan los protestantes sobre la Virgen. En este caso, el feminismo está jugando a favor de los católicos. Evidentemente, el único mediador es Jesucristo. Después de Jesucristo, no es el Papa, ni los obispos, ¿no? Ni los presbíteros, ni los diáconos, sino una mujer que es María, etcétera, etcétera. Los santos pueden ser a veces modelos, pero nunca mediadores. De María se dice que es mediadora en el único mediador, ¿no? O intermediaria en el único mediador, a través de Cristo siempre, por medio de Cristo, ¿no? Y que es verdad que algunos rasgos de, pues no sé, excesiva credulidad o incluso superstición por parte de los santos hay que reconducirlas a Cristo o a la liturgia, a lo que se vea, ¿no? Pero en fin, el tema de las imágenes, el típico templo calvinista o el típico lugar de culto, pues es la mesa o el lambón y el organillo, ¿no?
el piano, lo que sea, y poco más. A veces ni siquiera la cruz, por supuesto sin crucificado. Bien, eso depende también, ¿no? Hay protestantes que veneran las imágenes, ¿no? Y en el tema del purgatorio, pues es otra cuestión controvertida, tanto con ortodoxos como con protestantes. Bien, ya hemos hablado que la deslocalización del concepto de purgatorio puede ayudar. El purgatorio no es una especie de sala de espera para entrar al dentista y que te expurgue esa muela que tienes infectada y con la cual ya puedes pasar al cielo, sino que es un encuentro con Jesucristo y en ese encuentro uno encuentra esa purificación, ese abrazo con Jesucristo del cual habla Benedicto XVI, ¿no? Bien, por supuesto que ellos piden por los difuntos, los ortodoxos sin duda, y los protestantes bastante. Comentaban en Baviera, en un pueblo de Baviera, que los protestantes celebraban celebraciones de la cena por un determinado, cenas funerales, digamos, ¿no? Celebración de la cena con una intención por un difunto. Bien, porque igual que me decían que tenían comunión de enfermos, cual es totalmente contradictorio con la doctrina eucarística, que es una presencia solo intrausum, es durante la celebración y nunca después de la celebración. No hay reserva, no hay culto eucarístico, no hay adoraciones eucarísticas, etcétera, ¿no? Pero sin embargo sí que tienen esa comunión de enfermos. Digamos que es, bueno, por lo menos es algo, ¿no? Es algo embrionario, inicial, a partir de lo cual igual no puede. También me han dicho que luteranos en los países bálticos o anglicanos, pues a veces tienen la reserva eucarística. Nada, a ver qué pasa, ¿no? Bien, no se admiten en teoría la petición por vivos y difuntos, pero digamos que esa necesidad antropológica pues lo exige. Bien, un poco para repasar los puntos fundamentales, y vamos a ver cuáles son las cuestiones pendientes. Bien, como hemos repetido hasta la saciedad, y espero que esto haya quedado suficientemente claro, después de una declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, que fue firmada el 31 de octubre de 1999, tenemos pendientes una declaración conjunta sobre sacramentos, ministerio, eclesiología. Como ven, son conceptos correlativos. Tienen una fundamentación sacramental y que dependen unos de los otros. Digamos que la Eucaristía, como habíamos enunciado al principio del curso, que es el resumen, un compendio de toda la doctrina, como dice el catecismo, es la punta del iceberg. La doctrina sobre la Eucaristía, por esta asignatura, se titula Eucaristía y Ecumenismo, porque podemos decir infinitas cosas sobre el ecumenismo, pero un modo de detectar dónde estamos cada uno es ver cuál es la doctrina eucarística que ellos tienen, la doctrina sobre la Eucaristía. Y entonces, en ese sentido, es, digamos, la joya de la corona, evidentemente, pero es también la piedra de toque. ¿Saben lo que es una piedra de toque? Yo no lo sabía, pero me lo explicaron. Una piedra de toque es aquella piedra que se utiliza para determinar la dureza de un mineral, que habitualmente es el diamante, el más duro. Entonces, si es rayado por uno y raya otro, pues uno puede determinar la dureza de ese mineral. Pues la piedra de toque, para determinar todo el conjunto de la teología, también en lo referido al ministerio y a la eclesiología, es la doctrina eucarística.
conociendo la doctrina eucarística, podemos situar. Si desprecian la Eucaristía, pues ya nos podemos situar en una eclesiología puramente bautismal, centrada en la palabra de Dios y en la predicación, y bueno, entonces habrá que ver qué dice esa palabra de Dios sobre la Eucaristía, y a ver si es interesante o no es interesante, etcétera, etcétera. Pero desde luego, aquí estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. We agree to disagree, como dicen algunos documentos, ¿no? Aquí, evidentemente, hay claros desacuerdos y, bueno, pues es bueno saber qué confesamos conjuntamente y qué todavía no confesamos todos juntos. Claro, el problema y la solución está en la lectura de la Escritura. Si es una doctrina de la sola Escritura, o por el contrario leemos la Escritura en la Iglesia, con mayúscula y con minúscula. Decíamos que la palabra de Dios se hace presente cuando es proclamada en la celebración litúrgica y que eso nos permite conocer la revelación en su totalidad, ¿no? Y veíamos la Escritura y la Iglesia como dos círculos concéntricos. La Iglesia es el ámbito, el ambiente, el hábitat en el cual nosotros podemos leer rectamente esa Escritura. Bien, esto creo que queda claro. Entonces, el primer problema es el canon. Hemos visto que teníamos dos cánones diferentes, que a veces de un modo pragmático los protestantes aceptan desde el punto de vista histórico, pero no teológico. Nosotros sabemos que ese canon, que en parte se ha formado en la liturgia, en los libros protocanónicos y después en los deuterocanónicos, pues responde a la misma autoridad con que los libros han sido inspirados y por lo tanto son tan auténticos los libros del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Esta unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento va a ser, por tanto, importante, ¿no? Bien, después todo el tema que nos hemos explicado antes y que no voy a abundar, a no ser que ustedes lo consideren necesario, sobre la sucesión apostólica. Digamos, la Escritura nos llega a través de un cauce, de un conducto que tiene que ver con los apóstoles, con la representación de los apóstoles y con la sucesión apostólica, la línea ontológico-sacramental de la cual hemos hablado. Esa sucesión apostólica no solo está en la transmisión de la fe de los apóstoles, sino también en la transmisión del poder del Espíritu, de la auxosía del Espíritu que nos viene a través de una celebración sacramental que llamamos ordenación. Por lo tanto, el concepto que hemos de defender de tradición es un concepto vivo, un concepto abierto y no solo limitado a una determinada tradición, en este caso con minúscula, de una determinada confesión o denominación protestante. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que esto lo hemos... Y después la regula fidei. La Escritura como regla de fe. Y por lo tanto, el saber que la Escritura es leída en la Iglesia, pero la Iglesia está subordinada a la Escritura. Esto para los protestantes es muy importante. La primacía, la supremacía de la Escritura por encima de la Iglesia. La Iglesia es, decía Lutero, serva verbi. Aquella que es como María, se sienta a los pies del Señor y escucha por su palabra. La imagen que ponía Lutero, ¿no? Bien, pues cuando haya que debatir cualquier tema, pues tiene que ser debatido de un modo bíblico. No sé si exegético, porque a veces exegético pues puede ser un poco dispersivo, ¿no? Nos puede esparramar o despistar un poco, ¿no? Pero sí es de luego bíblico. Y entonces la Escritura queda como norma, normans, non normata, como la
autoridad suprema, sabiendo que esa escritura, y este es un segundo punto, tiene que ser leída en su totalidad. Es decir, todo lo que se refiere a la organicidad de la fe cristiana, el nexus mysteriorum, el entrelazamiento entre todas las verdades. No se puede afirmar una verdad de un modo aislado o de un modo desconectado de todo lo demás, sino que tenemos que iluminar unas verdades con las otras. Está todo el tema de la jerarquía de verdades que vimos el año pasado en el Vaticano II, pero esa jerarquía de verdades no quiere decir que solo haya que creer en la Trinidad y la unión hipostática y luego nos olvidemos pues de otras verdades, ¿no? Pues, o bien la mariología, o bien el aborto, o bien las cuestiones sociales o ambientales. Bueno, pues todo está entreverado, entramado, orgánicamente unido con lo otro, ¿no? Entonces, esa interpretación de la escritura en su totalidad nos dará el recto conocimiento de la fe. Y por lo tanto, en último lugar, las cuestiones éticas o morales tienen que ser abordadas en el diálogo ecuménico. Cuestiones ambientales seguramente estaremos bastante de acuerdo. Claro, luego si hablamos del divorcio o hablamos del aborto o hablamos de la anticoncepción o hablamos de cuestiones bioéticas o hablamos de cuestiones de género, pues ahí puede haber convergencias y divergencias. Entonces yo creo que habrá que hacer como hacen los businessmen, ¿no? Toda esta gente que se dedica a estas cuestiones, bueno, poner de un lado los puntos fuertes y las debilidades, ¿no? Las fortalezas y las debilidades, ¿no? Y los pros y los contras, ¿no? Las convergencias y las divergencias, ¿no? Y entonces ver dónde estamos cada uno y cómo podemos avanzar en ese reconocimiento de la fe íntegra a la luz de la escritura. Entiende un poco la metodología. Entonces, ahora se habla de diversidad reconciliada, que es el método habitual del diálogo ecuménico. Uno tiene que reconocer la diversidad. Estamos reconciliados, no nos peleamos, ya es mucho. La teología de la controversia ha sido superada. Estamos en otra época, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer la propia diversidad y ver qué nos une, qué nos separa, qué nos falta y qué nos queda, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Tiene algo más? Pues nada, yo tampoco tenía mucho más. Muchas gracias. Sí. Sí. Bueno, al firmarla, en cierto modo, bueno, sí y no, como se puede responder siempre, sí y no. Sí que se expresa en términos que ellos pueden acoger, porque se habla de la primacía de la gracia y de la fe, como el origen de todo, pero esa gracia necesita una aceptación libre por parte nuestra. Y por lo tanto, ese ejercicio de la libertad llevará a una respuesta que se plasma también en obras concretas. Y obras son amores, podríamos decir, ¿no? Las obras es una manifestación del amor. Entonces, digamos que se reconduce la formulación típicamente luterana y protestante a términos más amplios y por lo tanto, si son más amplios, son más católicos. Eso es como nosotros lo podemos explicar, ¿no? Y ellos, en cierto modo, cuando suscriben eso, están diciendo, bueno, a veces se ha interpretado de un modo exclusivamente unilateral la justificación, de tal modo que ha sido algo incluso un tanto inhumano, en el sentido de que
bueno, la estructura antropológica del ser humano exige el ejercicio de la libertad. Si solo hay gracia y no hay un ejercicio propio de la libertad, en el fondo estás forzando la misma naturaleza humana. No sé si... Carlos, aquí Brasil es una potencia teológica importante, sí. Ah, sí. O sea, evidentemente la escritura, la autoridad de la escritura está por encima de la autoridad de la Iglesia. Y la Iglesia debe estar sometida, no puede decir nada en contra de la escritura. Eso digamos, tiene usted razón que es un cierto anacronismo. Por eso que hemos dicho de la Constitución, no de la escritura, sino del canon de la escritura. Entonces, ahí digamos que la solución o el punto en común es la trascendencia de la revelación respecto a la escritura y respecto a la Iglesia. Entonces, digamos que hay como esos tres niveles a través de los cuales, usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Pues esa revelación, parting, decía el Concilio de Trento. Por una parte se expresa la escritura y por otro lado lo concreta y especifica la misma Iglesia. Pero volviendo a la Dei Verbum, tenemos que verlo de un modo unitario. No son dos fuentes o dos grifos, decíamos el año pasado, sino que la misma autoridad de la escritura se sirve de la Iglesia como su mejor intérprete. Entonces, ahí tenemos una única fuente de la revelación, en la escritura y en la Iglesia, es decir, la tradición y el magisterio. Mateus. Sí. 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 Bueno, tendríamos que preguntarle a un experto en exégesis, pero lo ha expresado muy bien, esa es la cuestión, ¿no? O sea, ellos tienden a una interpretación puramente literal, rechazan otro tipo de interpretaciones, anagógica, alegórica o moral, y ese literalismo, a veces de un modo paradójico, una vez más, paradojas del protestantismo, les lleva a una interpretación puramente personal y subjetiva. Entonces, al final, la interpretación que predomina muchas veces es la del exegeta más autorizado, más erudito, lo cual está bien y a veces puede tener descubrimientos que aportan a toda la comunidad creyente. Pero a veces se puede reducir a lo que dice usted, ¿no? De que una fragmentación de decir, bueno, pues según Bullmann, o según Harnack, o según Slia, o según quien sea, Snackenburg, pues esto se interpreta de un modo unívoco. Y entonces, como siempre, la estrategia creo yo que es abrir un poco, ¿no?
oye, muy interesante lo que dicen estos autores, también hay otras interpretaciones, Lutero, Melanchthon, y antes de Lutero también existía la Iglesia, hay otros autores, Agustín, fíjate, lo que dice sobre la gracia, no puede ser interpretado en la línea luterana, o no sé, y acudir también a los padres de la Iglesia nos da una amplitud que nos remonta a los mismos orígenes, cosa muy querida por los protestantes y nos puede ayudar a alcanzar la verdad, ¿no? Pero ahí está, yo creo que aquí decimos el meollo de la cuestión, no sé si se entiende, ¿no? El origen de todos los problemas, ¿no? Todos los problemas con el protestantismo nacen de la interpretación de la Escritura. Entonces, si no hay un acuerdo metodológico y hermenéutico sobre cómo vamos a leer la Escritura, difícilmente nos vamos a poder poner de acuerdo. Bien, hay traducciones ecuménicas de la Biblia, etcétera, etcétera, que esto ayuda, pero en el fondo ese es el problema. Bien, entonces yo quería acabar en plan bonito. Bueno, aquí tienen el web que suelo alimentar cuando puedo, con noticias sobre ecumenismo por si se quieren suscribir de modo gratuito. Y quería acabar de modo bonito con un vídeo de estos del Papa. Vamos a compartir. En el extranjero. Tenemos al padre Eduard confinado, el pobre. En el mundo actual, muchos cristianos de diversas iglesias trabajan juntos al servicio de la humanidad necesitada, para la defensa de la vida humana y de su dignidad, de la creación y contra las injusticias. Este deseo de caminar juntos, de colaborar en el servicio y en la solidaridad con los más débiles y los que sufren, es un motivo de alegría para todos. Uní tu voz a la mía para pedir por todos los que contribuyan con la oración y la caridad fraterna a restablecer la plena comunión eclesial al servicio de los desafíos de la humanidad. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si tienen preguntas sobre el examen, alguna orientación que les resulte útil y necesaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No sé si quieren rezar, yo lo que quieran, ¿eh? No. ¿Sí? Pues a ver. Entonces el examen va a ser análogo al anterior. Quizá las preguntas, como dije, van a ser un poquito más breves. Estoy intentando... Perdón, un segundo, ¿eh? Estoy intentando parar esto, pero no sé si lo voy a conseguir. Sí, pero quiero cerrar cosas. Esto, ¿no? Gracias.